Bienvenidos a la última clase de este curso, a la cual hemos denominado traumatismos dentoalveolar, facial y hemorragias. Corresponde con la subunidad de urgencias odontológicas. Para iniciar la clase vamos a definir qué es un traumatismo, del cual podemos decir que son lesiones provocadas por golpes de mayor o menor intensidad que afectan a tejidos duros y blandos de la cavidad bucal y también a los tejidos adyacentes, ocasionando lesiones inmediatas o a distancia. La etiología de estos traumatismos puede ser muy variada, yendo de lo que son lesiones por caídas hasta accidentes de vehículos, maltrato, peleas callejeras, entre otros. Estos accidentes tienen factores predisponentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene condiciones que van a favorecer que el mismo ocurra, como por ejemplo son el overjet marcado, que en este caso es la protrusión, o sea, la inclinación hacia adelante de los incisivos superiores, la mala posición dentaria dentro de la arcada de los elementos dentarios, en las herraduras óseas. La mal posición va a favorecer a que se generen estos traumatismos. Y obviamente también la incompetencia labial al momento de cierre de la cavidad bucal. Esto quiere decir que al momento de contactar labio superior con labio inferior, la cavidad oral no queda cerrada 100%, lo que va a favorecer a que se expongan los elementos dentarios y puedan recibir algún golpe, contusión o algún traumatismo. Con respecto a lo que es la prevalencia, o sea, en los casos donde más se dan los traumatismos, podemos decir a grandes rasgos que predomina en el sexo masculino que en el femenino y en los niños en la etapa escolar. Los elementos dentarios más afectados son el incisivo central superior, el incisivo lateral superior y luego se encontrarían en segundo lugar los incisivos inferiores, tanto central como lateral. Cuando tenemos alguna situación de traumatismos en nuestro consultorio, debemos proceder de la siguiente manera: efectuar un examen general del paciente, donde incluiremos la anamnesis, que es el interrogatorio respecto a todos los antecedentes del paciente para la confección de la historia clínica, el examen clínico, el examen radiográfico, el diagnóstico y la confección del plan de tratamiento, las indicaciones para el paciente y obviamente la determinación de los controles a distancia y el seguimiento. Cuando hablamos de anamnesis, de este interrogatorio, tenemos que basarnos en tres preguntas básicas: ¿cómo, cuándo y dónde? La primera pregunta: ¿cómo sucedió la lesión? ¿Cómo se dio el accidente? La segunda pregunta: ¿cuándo? Ya que el tiempo es un factor esencial a la hora de efectuar un tratamiento y obviamente tratar de conservar la pieza dentaria. ¿Dónde? Esta pregunta nos va a hacer referencia a el lugar en donde se efectuó el traumatismo, por razones de bioseguridad y obviamente razones de infecciones posibles que pueda llegar a esta pieza dentaria en el caso de que haya sido avulsionada. Otro tipo de preguntas, y no menos importantes, son si ya recibió atención odontológica en algún otro centro, si tiene, además de los síntomas provocados por el traumatismo propio, alguna otra sintomatología a nivel general, y obviamente hay que preguntar con respecto al carnet de vacunación si posee la vacuna antitetánica. Esto está muy aplicado al tema de avulsión dentaria que veremos más adelante. En el examen clínico básicamente tenemos que buscar hallazgos. Exploramos lo que es tejidos blandos, tejidos duros, evaluamos la movilidad de los elementos dentarios, más allá del milímetro normal que tienen. Evaluamos también el desplazamiento de estas piezas dentarias y el estado general de los tejidos periodontales, al igual que de los peribucales. Cuando hablamos de hallazgos clínicos nos estamos refiriendo a esos pequeños hallazgos, pequeños datos que observamos a nivel clínico que nos pueden ayudar a un mejor diagnóstico y un mejor plan de tratamiento, como por ejemplo evaluar la movilidad y el desplazamiento de la corona, la sensibilidad a la percusión del elemento dentario afectado, los test de vitalidad, ya sea tanto para
estés utilizando calor o utilizando frío, lo que me puede indicar el estado pulpar de ese elemento dentario, y obviamente los cambios de coloración en las tonalidades de rojo a gris y gris oscuro. Con respecto a los hallazgos radiográficos, son todos esos indicios que podemos observar en los distintos métodos de recolección de bioimágenes. Para ello, para lo que es el examen radiográfico, nos vamos a valer de lo que son las radiografías periapicales, radiografías oclusales, radiografías panorámicas y estudios más complejos como el CONBIM. Lo de rutina en el consultorio es la radiografía periapical. En centros más avanzados se puede solicitar una radiografía panorámica o efectuarla en el momento, que sería lo ideal. El estudio CONBIM ya es un estudio muy avanzado que sería aplicado en otro tipo de traumatismos, en el cual ya implicarían estructuras anatómicas del macizo craneofacial. Vamos a la clasificación de los traumatismos. Los traumatismos pueden darse a nivel de la fractura, o pueden darse en modo de fractura coronaria, de fractura radicular, de fractura coronoradicular y según estructura de soporte afectada. Cuando hablamos de fracturas coronarias nos estamos refiriendo a fracturas que sean en el tercio coronario. Aquí podemos observar fisuras, infracciones de grietas, fracturas del esmalte y también pueden incluir en lo que es esmalte, dentina o esmalte y dentina combinados. Las fracturas radiculares son las que sean a nivel del tercio radicular y pueden ser en el tercio cervical, en el tercio medio y en el tercio apical. El tercio apical, recordemos que es el que está próximo al foramen apical, donde es el punto de entrada de vasos sanguíneos y lo que es el paquete vasculonervioso del elemento dentario. Las fracturas coronaradicular es una combinación de fracturas en el tercio coronal y en el tercio cervical, donde pueden ser de tipo complicadas, no complicadas o oblicuas. Las complicadas tenemos exposición pulpar, las no complicadas sin exposición, y las oblicuas, verticales o longitudinal, hace referencia a la dirección de las mismas. De acuerdo a la estructura, afectada, la estructura de soporte afectada, las podemos clasificar en concusiones, subluxaciones, luxaciones con intrusión, con exclusión, luxaciones laterales y avulsión dental. Si hablamos de lo que es los traumatismos a nivel de las estructuras blandas del diente, tenemos dos clasificaciones, en la cual tenemos la laceración y la contusión. La contusión es el golpe propiamente dicho, y la laceración es una contusión que ha generado una pérdida de continuidad en el tejido blando, como por ejemplo cuando se genera un impacto a nivel del labio superior o inferior y se genera una pequeña grieta o corte. Cuando hablamos de la clasificación de acuerdo a las estructuras de soporte afectadas, habíamos hablado de concusión, subluxación, luxaciones propiamente dichas, con extrusión o intrusión o la de lateralidad, y la avulsión dentaria. En la imagen podemos observar desde izquierda a derecha, lo que es la concusión, la subluxación, la luxación y la avulsión. Obviamente, para todo este tipo de situaciones tenemos tratamientos. En el caso de que la fractura se dé a nivel coronario, en la zona del esmalte, tendremos que utilizar sistema adhesivo y generar una restauración con composite. Si en el caso de que se dé a nivel del esmalte y la dentina, siempre tenemos que proteger el complejo dentino pulpar. Y obviamente después de utilizar un sistema adhesivo y una restauración con composite. Cuando tengamos los casos con exposición pulpar, hay que evaluar el grado de formación del ápice, el proceso de apexogénesis, que puede ser incompleta o completa. Dependiendo si está completa o incompleta, es el tiempo de acción que tendremos para efectuar los diferentes tratamientos. Es más aplicado cuando el ápice está de forma completa. Aquí podemos ver el procedimiento para lo que es una fractura coronaria a nivel esmalte. Se coloca el sistema adhesivo, se talla el elemento dentario y se coloca un composite, mimetizándolo con el tejido adamantino, casi imperceptible a la vista. En la figura número 2 tenemos una fractura a nivel amerodentinaria, donde se ha aplicado una protección dentino-pulpar, la cual podemos observar de una coloración más amarillenta.
Obviamente, sobre esa restauración y protección del complejo dentino-pulpar se efectúa una aplicación de sistema adhesivo y un composite. Cuando tenemos exposición del tejido pulpar, el tejido orgánico que se encuentra en el interior del elemento dentario, evaluamos si tenemos apexogénesis completa o incompleta. En el caso de que esté incompleta, o sea que todavía no se ha cerrado a nivel del ápice, podemos hacer un recubrimiento pulpar directo, una pulpotomía superficial o profunda y un tratamiento de apicoformación para fomentar el cierre de este ápice. Cuando la apexogénesis está completa y tenemos menos de 24 horas, efectuamos lo que es la protección pulpar. La protección pulpar se va a dar sobre la superficie para estimular la producción de una barrera natural que aísle la zona comprometida. Cuando tenemos de 48 a 72 horas o barra una semana, efectuamos la pulpotomía, que es la extracción de parte de la pulpa, principalmente la pulpa cameral. Y cuando hablamos de pulpectomía, ya efectuamos la salida completa de lo que es la pulpa del claustro del conducto radicular. Luego también tenemos lo que es el tratamiento de necrosis cuando ya esta pulpa está muerta. ¿Cómo puede estar la pulpa en situaciones de fractura coronarias? La pulpa puede estar en 4 estados: en shock, la pulpa puede estar vital, inflamada o no vital. Cuando está en shock, tiene la particularidad que puede dar falsos negativos, o sea que ante un test va a dar la idea de que la pulpa está muerta, no tiene respuesta. Cuando está vital puede estar normal o hiperémica. Hiperémica es una pequeña dilatación de vasos sanguíneos producida por el mismo golpe, o sea, por el mismo traumatismo. Cuando hablamos de pulpa inflamada, nos referimos a una inflamación a nivel de la pulpa que se denomina pulpitis. Y cuando la pulpa está no vital, la pulpa se necrosa y muere, generando necrosis y periodontitis. Las secuelas que se pueden dar son la obliteración del dedo del conducto, quiere decir que el cierre de este conducto se va haciendo cada vez más pequeño y la pulpa se va achicando hasta llegar al punto de morir y necrosarse. Reabsorciones a nivel de la raíz, cambio de coloración que va desde la tonalidad rojizas a más oscuro, dependiendo del contenido sanguinolento que tenga el elemento dentario en su interior. Detención de desarrollo radicular, muy importante en los casos de pediatría, y lo que es periodontitis agudas y crónicas. Cuando hablamos de fracturas radiculares, nos estamos refiriendo a las fracturas que se dan en el tercio radicular del elemento dentario, el que sigue al tercio cervical. Pueden involucrar dentina, pueden involucrar los siguientes tejidos: la dentina, la pulpa, el cemento y el ligamento periodontal. El cemento es un tejido celular que recubre toda la raíz del elemento dentario. El ligamento periodontal es un tejido de sostén en el cual se ancla al cemento, anclándose en el otro extremo hacia el hueso alveolar. La clasificación es según su localización y según su dirección. Según su localización puede ser en el tercio coronario, tercio medio y tercio apical. Y según la dirección pueden ser horizontales, oblicuas o verticales. En el caso de la localización, cuando tenemos el tercio coronario, son supracrestales e infracrestales. ¿Qué quiere decir esto? Que si se encuentra supracrestal, está por encima del reborde óseo. Se encuentra infracrestal, está por debajo del reborde óseo. El protocolo que tenemos que seguir para el caso del tipo de fractura es el examen clínico completo, en el cual incluye la confección de la historia clínica y la anamnesis de forma completa, haciendo hincapié en el carnet de vacunación con respecto para si tienen o no la vacuna contra el Clostridium tetani que genera el tétano, o sea, la antitetánica, y demás vacunas de interés odontológico. El examen radiográfico, donde utilizamos métodos de refuerzo de diagnóstico para encontrar diferentes hallazgos a nivel de las radiografías. Los test de sensibilidad para evaluar si la pulpa se encuentra vital o no, y la instrucción al paciente de acuerdo al plan de tratamiento que vamos a confeccionar. El tratamiento a nivel de la fractura radicular, cuando hay movilidad y el diente es asintomático, básicamente lo que tenemos que hacer es una custodia, o sea, chequeos de forma periódica para evaluar que todo se encuentre bien. Cuando el fragmento coronal es móvil, o sea que se tiene movilidad a nivel de la corona y hay desplazamiento, lo que tenemos que hacer es efectuar
una férula, la cual vamos a retirar de 4 semanas. La férula consiste en una aparatología en el cual, a través de lo que es un enlace que puede ser ya sea tanza, ya sea hilo dental o ya sea un bracket, unimos y anclamos el elemento afectado a los dientes contiguos para generar una inmovilización de lo mismo. Aquí tenemos el tiempo para lo que es la fractura radicular. Podemos observar que una luxación total o avulsión, o sea, pérdida del elemento dentario fuera de lo que es el alvéolo, tenemos 7 días. Para lo que es la luxación parcial lateral, de 20 a 60 días, y para lo que son las fracturas radiculares, 90 días. Pasamos ahora a lo que es la clasificación de los traumatismos dentoalveolares. Y podemos decir que son todos aquellos que afectan los tejidos sostén del elemento dentario. Estos tejidos, vamos a hacer un repaso de lo que es la parte anatómica del elemento dentario. El elemento dentario se va a dividir en 3 segmentos, que son la corona, el cuello y la raíz. A su vez, tenemos tejidos que son particulares de cada segmento. En la zona coronaria podemos encontrar el esmalte, el tejido más superficial, el tejido más duro del elemento dentario. Luego de ello se encuentra la dentina, que también está en el sector coronario, en el sector cervical, en el sector radicular. Luego tenemos a la pulpa, que la pulpa pues, se encuentra en el sector coronario, en el sector cervical y en el sector radicular. A su vez, toda la parte radicular, todo el segmento radicular se encuentra recubierto de lo que es el cemento, este tejido que se utiliza como anclaje de las fibras periodontales. Las fibras periodontales propiamente dichas que van de cemento a hueso y de hueso a cemento, y obviamente el claustro óseo que es el alvéolo, donde se aloja el elemento dentario. La clasificación habíamos dicho que era la conclusión, la subluxación, la luxación tanto lateral como la extrusiva y la intrusiva, y la avulsión. Cuando hablamos de concusión, habíamos dicho que es el traumatismo en sí, el golpe. No hay hallazgos radiográficos, no hay registros sanguinolentos y tiene un excelente pronóstico de recuperación. El tratamiento, si queremos asegurarnos un éxito, podemos llegar a ferulizar el elemento dentario. No suele recomendarse en traumatismos leves. Siempre, obviamente, se tiene que efectuar un seguimiento clínico y un seguimiento radiográfico. Se considera que el tratamiento ha tenido éxito cuando hay mínima sintomatología y no existen signos de relucidez o periapical. En la subluxación ya tenemos ruptura de las fibras periodontales, tenemos sangrado y además tenemos pequeños hallazgos radiográficos a nivel de lo que es el ligamento que se ve ensanchado. La subluxación también se va a efectuar una confección de una férula flexible, la cual va a estar de 7 a 10 días acompañado de dieta blanda y controles periódicos. Obviamente también tenemos que ayudarlo con el alivio de la oclusión, que es desgaste de elementos dentarios para evitar el contacto prematuro. La luxación lateral es la ruptura por una contusión de las fibras laterales que sostienen el elemento dentario en su claustro óseo. Aquí podemos observar en la radiografía cómo se empieza a ver una imagen radiolúcida en el cual las fibras han sido totalmente destruidas y se genera lo que es la separación total o parcial del ligamento periodontal. En este caso también para su tratamiento tenemos que confeccionar una férula, dejarla durante 3 a 4 semanas, una férula que sea flexible, dieta blanda y control. La luxación extrusiva es aquella que se caracteriza por el desplazamiento del elemento dentario por más allá de los límites incisales, en el caso de los incisivos centrales superiores e inferiores. Al igual que en los otros casos, el método de tratamiento es la ferulización y el control, obviamente acompañado con dieta blanda, siempre y si es necesario sacar de oclusión. La luxación intrusiva es todo lo contrario a la extrusiva, en este caso el diente se implanta en el hueso, desaparece totalmente el ligamento periodontal en la zona apical
y su tratamiento es un poco más complejo, ya que tenemos que utilizarnos y valernos de forceps para volver al elemento dentario a la ubicación que tenía, ferulizarlo, control, radiografía y evaluar si este elemento dentario es viable o no. En el caso de que no, se efectuará la exodoncia del mismo. Cuando hablamos de avulsión, estamos refiriendo a la salida total del elemento dentario fuera del alvéolo. Se rompen la totalidad de las fibras, ya sea las oblicuas, las horizontales y las verticales, y el diente sale. Se tiene la particularidad de que en la avulsión se puede volver a reimplantar este elemento dentario. Para el tratamiento, básicamente lo que tenemos que hacer es recuperar el elemento dentario. En el caso que esté muy sucio, lavarlo con agua solamente, no hay que refregarlo, siempre tomarlo desde la corona y si se tienen los conocimientos, aplicarlo en el lugar de donde se ha generado el traumatismo. En el caso que no, tenemos que este elemento dentario que lo hemos tomado por la corona y no hemos tocado su porción radicular, donde se encuentra el cemento, que es fundamental para el anclaje de este elemento dentario, transportarlo en un medio adecuado. Los medios adecuados son la saliva, la solución salina y la leche. El mejor de todos es la propia saliva del paciente, ya que está dentro de lo que es el ámbito normal del elemento dentario, que es la cavidad bucal. En el caso de la reimplantación, actuaremos de forma muy similar a través de lo que es el proceso de ferulización de este elemento, la ubicación correcta dentro de lo que es los márgenes del alvéolo, y se hará una terapia antibiótica para evitar posibles infecciones. Al igual, si es necesario, se deberá reforzar con una vacuna antitetánica. Aquí podemos ver y observar en las imágenes el proceso de implantación dentaria y de ferulización. Pasamos a las fracturas maxilares, que básicamente la pérdida de la continuidad del hueso producida de forma violenta. Dentro de lo que es el foco fracturario podemos encontrar fragmentos, cabos, hematoma periósteo. Las causas son varias de las fracturas de los maxilares. Ya pueden ser por causas generales que afectan al hueso, por la contusión propiamente dicha, por las debilidades estructurales generadas por patologías o de acuerdo a si es un hueso adulto o un hueso de joven, de un niño. Cuando tenemos que clasificar las fracturas, lo vamos a hacer en verdaderas, que son las traumáticas, las que son originadas por un traumatismo. Las espontáneas, que se relacionan íntegramente con patologías que afectan y debilitan al tejido óseo. Las directas e indirectas, en este caso las directas nos estamos refiriendo a un contragolpe. No es un golpe directo, sino que es un golpe de un resultado de un traumatismo en otro sector o en otro lugar. Las fracturas simples y compuestas, las completas e incompletas, las abiertas y cerradas. En el caso de las abiertas es cuando hay ruptura de lo que es el tejido blando que lo recubre y se expone el medio externo. Totales y parciales, horizontales y verticales y oblicuas, en este caso la dirección de la fractura, y anteriores y posteriores. Vamos ahora a referirnos a lo que son las líneas de refuerzo y las líneas de menor resistencia. Cuando hablamos de línea de refuerzo nos estamos refiriendo a zonas de condensación ósea, en el caso del maxilar inferior, donde hay mayor contenido del mismo y son más resistentes. En este caso tenemos la línea basilar, la línea alveolar, la línea coronoidea y la línea condilia o condilea. Las líneas de menor resistencia son, por el contrario, las de menor condensación ósea y son las más proclives a generar fractura, como por ejemplo la sinficinaria, la del canino, la de premolares, la del ángulo, la de la apófisis coronoide y el cuello del cóndilo. Aquí en la placa podemos observar los porcentajes que tienen cada de estas líneas de acuerdo a su dureza. Pasamos a ver lo que es el condicionante para determinar si una fractura es favorable o desfavorable. Para saber si una fractura y su evolución es favorable, tenemos que basarnos en lo que es el engranamiento, en el bisel, en la presencia de dientes dentro de la fractura, de dientes y antagonistas dentro de las fracturas y la faltante de dientes. Si obtenemos un bisel favorable,
un engranamiento correcto, o sea que no está muy roto y encajan las piezas separadas, en este caso encajan los pedazos de la fractura, los cabos de la fractura de forma correcta, no hay ningún diente, podríamos decir que es una fractura de tipo favorable. Y también se le suma el factor miológico, o sea, la parte muscular, ya que en este caso, como se puede observar en el video, en la imagen, la acción muscular hace que traccione el sector fracturado y encaje de forma perfecta. El protocolo que tenemos que seguir es la anamnesis, la historia clínica, los exámenes faciales, donde evaluamos toda la parte de tejido blando y tejido óseo, el examen bucal para buscar los diferentes hallazgos, los estudios radiográficos, las lesiones asociadas a otras regiones anatómicas y el tratamiento propiamente dicho de la fractura. Vamos a ver ahora lo que es la clasificación orientada a la terapéutica y el tratamiento. Básicamente la clasificación se da en tres, en lo que es clase 1, clase 2 y clase 3. Dentro de la clase 1 tenemos dientes útiles en ambos fragmentos, en la clase 2 dientes útiles en un solo fragmento y la clase 3 fragmentos desdentados. Esto es de importancia a nivel odontológico por el tema del rescate de las piezas que se pueden encontrar en el sector fracturado. De acuerdo, si tenemos a la clase 1, clase 2, clase 3, vamos a tener diferentes tipos de tratamientos. Vamos a nombrar de forma rápida solamente dos para cada ejemplo. En la clase 1, los arcos vestibulares y los brackets autoadhesivos. En la clase 2, los arcos vestibulares y la osteosíntesis. Y en la clase 3, de los fragmentos desdentados, tenemos dentaduras o rodete de mordida, alambrado circunferencial y osteosíntesis o placa metálica. Maxilar superior. Las características. Obviamente que en el maxilar superior tenemos menos frecuencia que en el maxilar inferior para el tema de lo que es las contusiones, los golpes a nivel del maxilar. Es mayor gravedad porque en este sector tenemos un montón de terminaciones y reparos anatómicos que pueden comprometer la vida del paciente, como por ejemplo el denominado triángulo de muerte que se encuentra cerca y en el perímetro de la entrada a fosas nasales. Una de las ventajas que tiene, digamos, si se debe efectuar algún traumatismo acá, es el tipo de cicatrización generado porque el tejido es mucho más fácil de recuperar por ser más esponjoso y más vascularizado. Para la clasificación del maxilar superior se utiliza la clasificación de Lefford, la cual es en Lefford 1, Lefford 2 y Lefford 3, dependiendo de la cantidad de tejido óseo que abarca. En la clase de Lefford 1 tenemos que solamente implica y toma el maxilar superior con piso de fosas nasales. En la clasificación Lefford 2 ya tenemos el maxilar superior, parte de los huesos propios de la nariz y lo que es parte del malar. Y en la Lefford 3 ya tenemos la que es la disyunción craneofacial porque se separa la cara del macizo craneal. El tratamiento obviamente es quirúrgico y el odontólogo va a formar parte de un equipo médico que va a trabajar en el quirófano para devolver la morfología y funcionamiento a esta cavidad bucal que ha sido traumatizada. Por último, nos vamos a referir a las hemorragias y vamos a decir que una hemorragia es una extravasación del contenido sanguíneo de los vasos, ya sea de venas y arterias o capilares hacia el exterior. Las hemorragias se pueden dar en lo que es el ámbito odontológico post una exodoncia o por traumatismos. En el caso de una exodoncia tenemos que valorar el tiempo, que es si nosotros realizamos una exodoncia y luego de la hora sigue todavía la misma, tenemos que tomar las siguientes conductas. Lavar el alvéolo donde estaba el elemento dentario con solución fisiológica, o sea con suero, y hacemos compresión con gasa, siempre compresión, ya sea con el dedo o con un elemento romo como por ejemplo el unidor de amalgama. Eliminamos todo tipo de tejido granulomatoso. Cuando nos referimos a tejido granulomatoso nos referimos al tejido infectado. Colocamos esponja de fibrina o celulosa oxidada, la cual va a absorber la sangre y va a fomentar la formación
del coágulo. Suturamos si persiste el sangrado, en lo posible con una sutura que sea autoabsorbible. En el caso de los traumatismos, el tratamiento es la compresión y la sutura, la ligadura de vasos en el caso de que sean rotos vasos importantes a través del electrobisturí o que genera la electrocoagulación, y obviamente colocar puntos de sutura con una esponja de fibrina para mejorar la compresión. En el caso de tener hemorragias gingivales, el tratamiento es aplicar una esponja de fibrina más compresión. Si sigue el sangrado, tenemos que utilizar alguna gasa con algún antifibrinógeno y hacer presión. Cuando ya tenemos hemorragias bucales por causas generales, tenemos que efectuar la interconsulta médica con un hematólogo para que evalúe los valores normales de la sangre del paciente y determinar si puede ser sometido a una cirugía. Como por ejemplo, si el paciente tiene hemofilia, será difícil operarlo en el quirófano y tendrá que ser operado en un lugar adecuado para la patología. No puede ser operado en un consultorio normal. Esto es todo por esta clase. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo pronto. Bienvenidos a la última clase de este curso, a la cual hemos denominado traumatismos dentoalveolar, facial y hemorragias. Corresponde con la subunidad de urgencias odontológicas. Para iniciar la clase vamos a definir qué es un traumatismo, del cual podemos decir que son lesiones provocadas por golpes de mayor o menor intensidad que afectan a tejidos duros y blandos de la cavidad bucal y también a los tejidos adyacentes, ocasionando lesiones inmediatas o a distancia. La etiología de estos traumatismos puede ser muy variada, yendo de lo que son lesiones por caídas hasta accidentes de vehículos, maltrato, peleas callejeras, entre otros. Estos accidentes tienen factores predisponentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene condiciones que van a favorecer que el mismo ocurra, como por ejemplo son el overjet marcado, que en este caso es la protrusión, o sea, la inclinación hacia adelante de los incisivos superiores, la mala posición dentaria dentro de la arcada de los elementos dentarios, en las herraduras óseas. La malposición va a favorecer a que se generen estos traumatismos. Y obviamente también la incompetencia labial al momento de cierre de la cavidad bucal. Esto quiere decir que al momento de contactar labio superior con labio inferior, la cavidad oral no queda cerrada 100%, lo que va a favorecer a que se expongan los elementos dentarios y puedan recibir algún golpe, contusión o algún traumatismo. Con respecto a lo que es la prevalencia, o sea, en los casos donde más se dan los traumatismos, podemos decir a grandes rasgos que predomina en el sexo masculino que en el femenino y en los niños en la etapa escolar. Los elementos dentarios más afectados son el incisivo central superior, el incisivo lateral superior y luego se encontrarían en segundo lugar los incisivos inferiores, tanto central como lateral. Cuando tenemos alguna situación de traumatismos en nuestro consultorio, debemos proceder de la siguiente manera. Efectuar un examen general del paciente, donde incluiremos la anamnesis, que es el interrogatorio respecto a todos los antecedentes del paciente para la confección de la historia clínica, el examen clínico, el examen radiográfico, el diagnóstico y la confección del plan de tratamiento, las indicaciones para el paciente y obviamente la determinación de los controles a distancia.